los otros tres participantes en el debate, que son Lidia Abrea Alejo, que es directora del curso de experto en ejercicio físico y cáncer y profesora titular en la asignatura de Actividad Física y Salud en la Universidad Europea de Madrid. También es asesora de Educación Físico-Deportiva para la Salud del Consejo General de la Educación Física y Deportiva. También llamo a Borja del Pozo Cruz, investigador senior y profesor titular en la misma Facultad de Medicina, Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Y por último a Carmen Fiuza, que es jefa de grupo de investigación en ejercicio físico y cáncer pediátrico en el Instituto de Investigación Sanitaria del 12 de octubre. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Alejandro, por tu presentación. Bueno, has dicho que él iba a hablar de wearables, pero ya, lo que voy a hacer es iros lanzando unas preguntas y las contestáis quien mejor veáis, ¿no? Pero bueno, me parece bien empezar por ahí, por los wearables. O sea, un poco, cuéntanos cuál es tu trabajo con estos dispositivos y en particular yo tengo una cuestión, ¿no? Y es, o sea, se sabe que la gente utiliza estos aparatitos durante unos meses y luego deja de usarlos. Me gustaría un poco analizar por qué y qué podemos hacer para que realmente sean una herramienta para monitorizar y seguir la actividad física y otras cosas de una manera persistente. Bueno, en primer lugar agradecer por supuesto la invitación a formar parte de esta mesa de redonda. Yo creo que es un honor personal y un honor profesional pues que la actividad física forme parte de la medicina de precisión y del futuro, ¿no? Aunque realmente la actividad física, como ha puesto de manifiesto el doctor Alejandro Lucía, es presente. Casi diría que hace ya tiempo, ¿no?, que estamos ahí y, por supuesto, será futuro con todos los desarrollos que se están llevando a cabo desde nuestra área y en coordinación y en compañerismo con otras áreas, ¿no? Respecto a lo que yo hago en mi día a día, en mi parte profesional, yo digamos que trabajo con estudios de cohortes multitudinales. Por ejemplo, el IRC Biobank o datos nacionales también, aunque tengo que decir que datos nacionales tenemos todavía poco, pero estamos en ello. Y lo que hacemos es incorporar wearables en este tipo de estudios pues para tener una cuantificación más objetiva de lo que son los estilos de vida, principalmente la actividad física, pero no solo la actividad física, ¿no?, porque los wearables también son capaces de medir otros aspectos de los estilos de vida, como el sueño, ¿no?, que también es muy importante, que no forma parte del informe de forma explícita, pero que a mí me gusta mucho, me gusta siempre, digamos, integrarlo como parte de los estilos de vida y como parte fundamental del estilo de vida, ¿no? Entonces nosotros integramos estos dispositivos en estos estudios para ver el potencial que puedan tener estos estilos de vida medidos, cuantificados de una forma más objetiva en el desarrollo o la incidencia de la enfermedad o la mortalidad prematura, ¿no? Uno de los principales caminos que estoy llevando es un consorcio internacional donde estamos intentando, digamos, recolectar todos los estudios de cohorte que tienen disponibles datos procedentes de wearable para tener, digamos, una visión mucho más global de la incidencia de la actividad física cuantificada con este tipo de dispositivos en el desarrollo de la enfermedad y la mortalidad, ¿no? Respecto a la pregunta, la pregunta es un poco es compleja, ¿vale? Es cierto que la gente usa los wearables y sobre todo cuando yo mismo, ¿no? Yo no llevo el reloj hoy, ¿vale? Pero me compré hace 2 años un Apple Watch, el último modelo en aquel momento, y lo usaba pues para cuantificar mis entrenamientos, igual que han comentado, yo creo que lo has comentado tú, ¿no?, que tú cuantificas los entrenamientos, los tiempos que haces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final lo dejas de usar. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. También hay razones que no son motivacionales o exclusivamente motivacionales, ¿eh? Una es, yo el reloj ese lo tengo que cargar cada día. Claro.
pues igual la tecnología también tiene que, digamos, desarrollarse de alguna manera para que facilite esa incorporación del wearable en tu día a día sin que sea una molestia tener, por ejemplo, que cargarlo o descargar unos datos, etcétera, ¿no? Y después hay barreras, digamos, un poquito más estructurales, barreras o motivos más estructurales, como pueden ser en la dimensión de la motivación. Sabemos que la motivación sube y después cae, como con todo, ¿no? Si estás haciendo una dieta también cae, etcétera, ¿no? Yo creo que el wearable, si hoy en día, déjame que reintegre un poco, que derive la conversación. Hoy en día todos tenemos wearable integrado. No hace falta comprarme el Apple Watch. Yo llevo un móvil o un reloj que me cuenta los pasos, ¿no? Y yo creo que si fuésemos capaces de reciclar ese tipo de dispositivos que todos llevamos día a día para que nos diese, para que se pudiese utilizar como una herramienta para promocionar esa actividad física diaria, también, por ejemplo, en coordinación con atención primaria, ¿no? Cuando voy al médico, que esa persona, ¿no? Ese médico en su consulta pueda tener un dato del número de pasos que yo hago, por ejemplo, y pueda reforzarme si lo estoy haciendo bien o si puedo mejorar un poquito. He dicho médico, pero puede ser una farmacia. Yo voy a una farmacia. ¿Cuántas veces van, por ejemplo, las personas mayores a la farmacia, ¿no? Y estoy lanzando aquí igual una idea de proyecto futuro, ¿no? Ya que hablamos de futuro. Pues, ¿por qué no existe una conexión cuando entra a la farmacia que haya un lector allí, ¿no? Que diga, oye, Antonio, pues has hecho hoy 5.000 pasos, vas muy bien, a ver si podemos alcanzar los 6.000, ¿no? Entonces, hay una serie de desarrollos, algunos de ellos se están llevando a cabo, que nos van a permitir, digamos, integrar en un futuro, yo diría que cercano, los wearables, los llevables, como una herramienta cotidiana para fomentar y promocionar la actividad física. Claro, yo creo que un factor muy importante es que el clínico esté informado de los progresos, ¿no?, que hace el paciente con la actividad física. Y claro, para eso necesitamos introducir datos en la historia clínica. Cosa que todavía no está resuelta. Sí está resuelta técnicamente. Yo recuerdo cuando yo trabajé en Cornell que los Apple Watch mandaban datos directamente a la historia clínica EPIC del Presbyterian. Pero los médicos nos decían, ¿yo para qué quiero tantos datos? Claro. O sea, había que hacer algún tipo de filtrado. Entonces, no sé... Es cierto que hay una serie de barreras, ¿no? Algunas son digamos, de la capacidad que tenemos de digerir los datos, que un wearable te da muchísimos datos, claro, ¿no? Cómo digerimos esos datos y cómo se transforman esos datos para que sean usables. Es un aspecto que a día de hoy estamos todavía pues, viendo cómo se hace. Yo, si me permitís, estoy haciendo una colaboración con un hospital de Italia, un centro de neurología, donde estamos haciendo precisamente eso, ¿no? Estamos intentando integrar la información de los wearables de una forma sencilla y estamos en el punto de crear un informe que sea útil al neurólogo para que pueda tener una charla, una conversación con el paciente de Parkinson, con el paciente de cualquier otra patología. Estamos empezando por Parkinson porque es su especialidad, pero ya hay iniciativas que están intentando, ¿no?, esa conexión y esa usabilidad de los datos del wearable, ¿no? Y hay otra serie de barreras que podríamos estar discutiendo aquí toda la mañana, no va a ser el caso, pero hay barreras éticas, ¿no? Barreras de quién es el dueño de esos datos, ¿no? Podemos usar esos datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay avances, yo creo que nos tenemos que quedar con que hay avances y que estamos en el camino correcto, y yo creo que además los wearables no solo nos van a permitir ese fomento de un estilo de vida más activo y más saludable, ¿no?, sino que además la integración de los datos del wearable con la propia historia clínica nos van a enriquecer muchísimo el tratamiento del paciente, ¿no? Por ejemplo, responde, ¿por qué no responde, ¿no? Es como tener una clínica fuera de la clínica. Entonces yo creo que estamos en un momento de expansión muy bueno, muy positivo con el tema wearable. A mí me gusta decir que los wearables son sensores del exposoma.
O sea, si queremos cerrar el ciclo, ¿no?, de toda la información que es relevante para la salud, tenemos herramientas para la genética, el genoma, tenemos herramientas para el fenotipo, el fenoma, y lo que nos faltaba eran los factores de riesgo no genéticos, ¿no? Y eso ahora con estos wearables podemos empezar a tenerlos a nivel individual. Efectivamente. Vale, pues en relación con esto no sé quién me va a contestar, pero quiero hacer una pregunta en relación con el nivel o el estado actual de conocimiento entre la genética y la actividad física. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿Estamos progresando adecuadamente? Antes has dicho que los GWAS ya no se publican en ningún sitio, pero sabemos muchas cosas, ¿no?, de la respuesta individual en función de nuestros genes. ¿Hasta qué punto, no sé si igual que la farmacogenética se puede hacer una actividad física genética? O sea... Creo que he hecho bastantes estudios de genética y alguno de rendimiento los podría tirar a la basura muy tranquilo, pero en ese momento estaba muy contento y yo creo que es demasiado poligénico. El rendimiento físico involucra tantos genes que es un poco reduccionista pensar que una persona con este polimorfismo va a ser más susceptible de mejorar el rendimiento. No es como, de hecho yo he hecho estudios con anticoagulantes, cuando los genes VCOR y demás, ahí sí estaba claro, porque era un target claro que era la metabolización hepática, los citocromos, etc. Creo que el rendimiento deportivo o las capacidades físicas implican a demasiados tejidos y genes como para reducirle un gen. Te pongo un ejemplo en la supervivencia. Los centenarios, que trabajamos con ellos, es el grupo que hay más heterogéneo. Y el gen que puede valer, el ApoE o el FOXO3 para vivir más en Japón, pues no sé si puede valer para vivir más en España. Eso no quiere decir que para mí el ejercicio tenga que estar personalizado, pero por personas, es decir, con feedback constante si te estás mejorando tu CRF, tu fuerza, por los profesionales de actividad física del deporte, pero no creo que estamos a día de hoy para decir que los genes, que ninguna información genética vaya a decirnos lo bien o mal que va este entrenamiento. Yo estuve, por ejemplo, en la actina 3, yo soy merengue, lo sabe Joaquín, en Barcelona haciendo un estudio, porque con Messi y todos estos, para prevención de lesiones. Los que tenían la mutación eran más sensibles a las lesiones de los isquiotibiales, que les preocupa mucho. Iba yo con antihistamínicos, siendo merengue, digo, a ver qué me encuentro aquí, y tampoco se encontró nada muy llamativo, digamos. ¿Hay algún gen conocido que te predisponga a tener una actividad física o a ser más sedentario? Igual que hay genes que te impiden dejar las adicciones, ¿hay también genes que te predisponen a hacer más actividad física? Puede que sí, eso no sé si lo has dicho tú de algún estudio del UK Biobank. Perdón, ya me cayó. Es que hasta donde yo sé, y he dejado la genética hace poco porque me sobrepasaba, no creo que sean muy replicables Lo único que ha sido replicable es el estudio con Claude Bouchard de rendimiento, cero pelotero. Como en la película de Kung Fu Panda, el pergamino estaba vacío, pues vacío. Vale. Me permití un apunte a... Sí que hay, o sea, no hay nada, lo que ha dicho el doctor Alejandro Lucía, o sea, no hay replicabilidad en esta cuestión, pero sí que hay un esfuerzo por parte de algunos grupos de investigación, principalmente en Finlandia, en Jyväskylä, en la región del centro de Finlandia, que se empeñan un poco en ver ese solapamiento entre el gen que te predispone a tener una buena, por ejemplo, salud cardiovascular y el gen que te predispone a tener un mejor fitness cardiorrespiratorio, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es volver a lo que comentaba también el doctor Alejandro Lucía, que aunque eso fuese así, aunque tuviésemos genes que nos predispusieran a ser más activos, menos activos, más saludables, tenemos que tener en cuenta que hay todavía un porcentaje amplio que podemos cambiar, ¿no? Y ahí está la epigenética, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nuestro foco debe ser, por supuesto, tener ese conocimiento de los genes que se puedan solapar, pero tener la mirada en lo que nosotros podemos cambiar. Sí. Voy a decir una tontería. Hace 10 años trabajamos con una empresa que hacía un biochip de rendimiento y lo vende a gente y
bueno, un experimento, Fabián Roncero, que lo conocerá Joaquín, Sí. en récord de España maratón, tienes predisposición genética mala o regular, y la mía salía mejor que la de Fabián Roncero, digo, pues. Pues vaya. Sí. O sea, que estamos muy lejos todavía yo creo que de predecir la capacidad de una persona de mejorar con el rendimiento a través de la genética, yo creo que está complicado todavía. Vale. No digo que no exista predisposición genética, pero y tú como eres matemático informático, al final es un juego matemático. El gen de actina 3 es muy importante, pero lo metes en un GWAS o en un estudio, se diluye la P. Es complicado. Y que son múltiples interacciones, ¿cómo las mides? ¿Cómo las identificas? Es complicado, yo creo, yo lo veo así. Muy bien. Bueno, una pregunta para Carmen. Tú estás en el hospital, ¿no? En el Instituto de Investigación, más cerca de los pacientes. El informe tiene una sección muy importante de aplicaciones de la prescripción de actividad física para distintas patologías. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de los aspectos más importantes? Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación de poder estar aquí. Es un lujo, la verdad, y un placer. Pues, como bien has dicho, yo estoy trabajando soy investigadora del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, pero como dijo Alejandro también en la presentación, el profesor Alejandro Lucía, trabajamos en los 4 grandes hospitales de aquí de Madrid, ¿no? En el Niño Jesús, en el 12 de Octubre, en el Gregorio Marañón y en La Paz. Nuestro grupo trabaja sobre todo con pacientes pediátricos con cáncer. Y, claro, al final la pediatría es un poco la hermana pobre, ¿no? de la medicina o de la oncología. Pero poco a poco sí que estamos consiguiendo introducir el ejercicio físico dentro de los hospitales para tratar esa patología en concreto, pero también se está viendo un cambio de mentalidad en el personal clínico, en los pacientes, en las familias, en el caso de los niños, que sí que quieren implementar estos estilos de vida activos y saludables para poder hacer frente a la enfermedad, si es que, claro, si están en el hospital es que ya están con la enfermedad, o para prevenir otras que puedan conllevar el tratamiento que están recibiendo en el futuro. Entonces, poquito a poco sí se está incluyendo la actividad física, es decir, por lo menos se piensa en ella. Antes se pensaba como, bueno, Alejandro lo puede decir, ¿no? Cuando aparecíamos por el hospital decían, ahí vienen los del chándal, ¿vais a hacer unas pesitas? Pues siempre lo digo, ¿no? Pero es que es así, ahora no. Ahora los oncólogos nos buscan y nos dicen, oye, que es que hay un paciente nuevo y todavía no habéis hablado con él. ¿Es así en todos los lados? Pues por desgracia no. Aquí en Madrid tenemos por ejemplo, hoy por la mañana nos recogió un taxista, gracias a la Fundación por ello, y era el padre de un paciente nuestro. Anda. Nosotros, no sabíamos quién nos iba a recoger, nos dice, anda, pues cuando leí quiénes erais, que sepáis que habéis hecho ejercicio físico entrenado a mi niño con cáncer con un meduloblastoma, que es un tumor del sistema nervioso central muy agresivo. Dice, y gracias a ello, además de, lógicamente, el tratamiento farmacológico, mi niño está mejor y somos capaces de hacer frente a los efectos secundarios que está teniendo, porque es una enfermedad muy agresiva. Entonces, poquito a poco vamos estando ahí, pero se necesita muchísimo trabajo para llegar no solo, por ejemplo, aquí a Madrid, sino a otros sitios y favorecer la equidad, ¿no? Tan importante. Vale, gracias. Bueno, esto me lleva un poco a la pregunta que iba a hacer a Lidia, que es en relación con la formación, ¿no? Tú diriges un programa formativo en este marco y nos podrías contar un poco quiénes son los alumnos, qué es lo que cubrís en ese programa y un poco en general qué necesidades hay de aumentar la capacitación de los profesionales sanitarios en todos estos temas. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación, como bien han dicho mis compañeros, que los del chándal, que a mí ya sé que a Alejandro no le gusta nada que lo diga, pero estoy por llevarlo debajo casi, cuando vengo a estas cosas. Que estemos aquí hoy, pues es un orgullo y creo que es muestra de los pasos que estamos avanzando a nivel de asistencia sociosanitaria y también a nivel científico, ¿no? En base a tu pregunta, bueno, pues tengo la grandísima suerte de dirigir un curso de experto en ejercicio físico y población oncológica en la Universidad Europea.
puesto que bueno, consideramos que el educador físico deportivo, el graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, después de esos estudios de grado necesita especializarse, exactamente igual que lo hace un perfil sanitario, ¿no? Especializarse en una patología concreta si quiere orientar su carrera profesional hacia ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos graduados en Ciencias de la Actividad Física del Deporte que están atendiendo este curso de experto. Y una de las cosas que estamos más orgullosos es que el profesorado es un equipo interdisciplinar. Tenemos un primer módulo que está asumido por todo el Servicio de Oncología de Quirón, liderado por la doctora Lucía González Cortijo, y lo que hacemos es enseñar a los estudiantes la fisiopatología de los diferentes tipos de tumor, porque al final ese tipo de conceptos o competencias no las adquirimos en el grado. Y son plenamente fundamentales para luego diseñar los programas de ejercicio en base a esa individualización, en base a esos efectos secundarios o los tipos de tratamiento que reciben los pacientes. Y en ese sentido, y uniendo un poco con la segunda pregunta que me has hecho, yo creo que es fundamental que los sanitarios se formen en ejercicio físico, y creo que en ese sentido hay un gap ahí, hay un vacío, primero a nivel curricular. Yo creo que falta formación curricular en ejercicio físico al personal sanitario en las carreras de ese tipo. Creo que eso se va a ir cambiando poquito a poco. Nosotros en la Universidad Europea hacemos pues, mucho trabajo interdisciplinar, de unos alumnos lo juntamos con otros de otras titulaciones para que vayan conociendo un poco de qué va esto, pero también creo que es fundamental la formación continua, y en ese sentido instituciones como esta están haciendo mucho para que los sanitarios reciban formación en ejercicio físico. Y luego también es verdad que creo que el hecho de generar equipos interdisciplinares reales en los que haya diferentes perfiles profesionales y en los que se incluya el profesional del ejercicio físico va a hacer también que los médicos aumenten su formación en relación a este sentido. Muy bien. Otra de las secciones importantes del informe tiene que ver con el análisis, ¿no?, del papel que juega la actividad física en grupos de edad. O sea, hay una sección infantil, adulto y senior. No sé quién de los cuatro me puede intentar resumir las diferencias principales, ¿no?, y las cosas que hay que tener en cuenta en esos tres grupos de edad. Pues como bien presentó el profesor Lucía, el ejercicio físico, la actividad física, mejor dicho, forma parte del ser humano. Desde que estamos aquí presentes, antes era más con un fin, como bien dijo, de supervivencia, es decir, quien no corría, quien no se movía, no cazaba, no comía. Hoy en día, claro, esa situación, por suerte, ya no existe. Sin embargo, nuestros genes todavía están ahí, no les ha dado tiempo de evolucionar, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia? Pues que estamos diseñados para movernos. Hoy en día, los comportamientos que hay, los estilos de vida nos llevan a ser más sedentarios, y eso entra a conflicto. Entra en conflicto la sociedad, el estilo de vida con la biología. Y esto puede generar gran cantidad de problemas crónicos, no solo en personas adultas, sino que también en niños y en gente mucho más senior, ¿no?, más mayor. ¿Qué quiero decir con eso? Que, claro, la actividad física tiene que formar parte, pues como bien hemos intentado expresar en el informe, desde que nacemos hasta los periodos finales de la vida, y también, como establecemos en el informe, desde tres puntos de vista. Primero, como prevención de enfermedades, después para tratar esas enfermedades y finalmente para paliar los efectos secundarios. Y en cada fase de la vida tendrá unos objetivos particulares, y dentro de eso cada individuo tendría que tener pues, una actividad física, un ejercicio físico planificado, pautado e individualizado, para hacer así un resumen general. Vale. Y habéis hablado de cáncer, pero en otras patologías, se me ocurre salud mental o... ¿Cuál es la principal esperanza de que esto mejore, ¿no?, la actividad física?
A ver, evidencia de que la actividad física previene distintas enfermedades, incluido, por ejemplo, la salud mental, existe y existe bastante evidencia, ¿no? Hay una clara dosis-respuesta entre la cantidad y la intensidad de actividad física que se hace y la reducción o la disminución de la incidencia de enfermedad mental como depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hace no mucho tuve la suerte de formar parte de un equipo así internacional que publicó un artículo bien publicado en BMJ, que todavía se publican estas cosas, donde la pregunta de investigación era cuál es la dosis respuesta del ejercicio físico y la incidencia de depresión, ¿no? Y lo vimos de una forma muy clara, que el ejercicio físico como coadyuvante es una herramienta muy potente tanto para tratar la depresión, y digo siempre en combinación, obviamente, con los tratamientos farmacológicos, ¿no? Yo creo que eso también tiene que quedar muy claro, que nosotros no competimos, que nosotros ayudamos o queremos ayudar, ¿no? Entonces sí que existe evidencia no solo contra la salud mental, pero también obviamente la salud cardiovascular, cáncer y múltiples enfermedades, ¿no? Yo creo que en un artículo tuyo pues, hicisteis una infografía que se ha vuelto viral y que todo el mundo usa, donde se dice que el ejercicio es casi como una polipíldora, ¿no? Que afecta a múltiples sistemas y órganos del cuerpo humano y en general, pues obviamente nos mejora la vida, ¿no? Entonces, Y a nivel de puesta en marcha de estos programas por los servicios de salud, sé que por ejemplo en Madrid hay un programa, ¿no?, de prescripción de actividad física, pero quizás nos podéis dar un poco más de información. En el informe citáis otra región, no recuerdo ahora si es Euskadi o no me acuerdo. Bueno, pues... Y decirnos un poco en qué consiste y si estamos un poco preparados para asumir esos costes y las necesidades de esos programas, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos ya de implementación de programas de ejercicio físico. Por ejemplo, en niños, obviamente, la referencia es lo que están haciendo Carmen y su grupo de investigación, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en población adulta, gracias a unos fondos europeos, se ha podido implementar en todo el territorio nacional un plan de prescripción de ejercicio físico y actividad física, que lo que se ha hecho es dotar a las comunidades autónomas de financiación para hacer tres cosas. Por un lado, formar a sanitarios en ejercicio físico. Por otro lado, formar a educadores físicos deportivos en aspectos de la fisiopatología de las enfermedades. Y por último, para diseñar unidades de actividad física y ejercicio físico. ¿Qué es lo que se hace en esas unidades? En esas unidades lo que se hace es atender a población que viene prescrita por personal sanitario de los centros de atención primaria. Esto se ha desplegado, como digo, en las diferentes comunidades autónomas con un grado de implementación mayor o menor en base también a la disposición de fondos y a lo que han podido implementar, ¿no? Pero la línea va por ahí, la línea va porque podamos tener esa conexión entre centros sanitarios, medicina comunitaria o los propios hospitales y la parte más comunitaria de planificación, diseño y programación de ejercicio físico que vamos a hacer los educadores físicos deportivos. Pero luego, ¿tiene que haber algún tipo de convenio o concierto con polideportivos o con...? Exacto, la parte comunitaria, esas unidades pertenecen a ese sector deportivo de los municipios y el nexo de unión es eso, es atención primaria, deriva a esos centros concertados y esas unidades de ejercicio físico que están implementándose. ¿Y eso se financia desde el sistema sanitario? De momento lo que ha venido es financiación europea, pero sí que es verdad que tenemos evidencia científica clara que todo aquello que se invierte en el sector deportivo y en la práctica de ejercicio físico revierte de forma muy significativa en ahorro a nivel sanitario. Por lo tanto, quizá aquí lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco el punto de vista y dejar de ser tan quizá cortoplacistas y pensar un poco a medio y largo plazo. Es cierto que hay que invertir en programas de ejercicio físico a corto plazo, pero va a revertir a medio y largo plazo en una reducción de los costes sociosanitarios para el país. Vale, pues yo creo que para ir terminando quizá os doy la palabra a los cuatro para que comentéis cualquier otro punto que se nos haya podido pasar del informe o que hagáis vuestra lista de los Reyes Magos de qué tenemos que hacer en el futuro para seguir avanzando en este campo. Si quieres empezar tú. Pues como resumen, un poquito, decir que creo que apostar por un estilo de vida activo hoy en día a todas las edades, como hemos dicho, es apostar en salud,
salud que va a tener un impacto directo sobre la persona, también sobre la familia. El ejemplo claro es pues, este padre que ha venido hoy a buscarme, ¿no? Que el cáncer lo tuvo su niño, pero al final impactó la familia, pero también a nivel social. Entonces, si somos una sociedad más sana en cuanto a estilos de vida activos y saludables, seremos una sociedad mucho mejor, más productiva, si queremos hablar en términos económicos, pero también ahora enlazando con la mesa siguiente de salud, pues más felices o por lo menos más saludables a nivel físico y emocional. Me viene a la cabeza también de los que empezamos a correr pues, en los años 80, cuando éramos 4 locos que ibas por la calle en pantalón corto y la gente se reía de ti, y ahora es como una moda, ¿no? Y además o sea, parece que todo el mundo tiene que hacer una media maratón o una maratón, ¿no? Y estamos viendo problemas de salud derivados de gente haciendo larga distancia sin entrenamiento y sin una prueba de esfuerzo, ¿no? No sé si queréis comentar algo en este sentido. Alejandro. Es un tema muy controvertido, si merece la pena hacer screening para prevenir muerte súbita cardíaca, que es la teoría italiana, que son bastante intervencionistas, o si no. Yo creo que todo lo que sea movimiento de maratón y demás es bueno. En general es más bueno que malo, porque hace que la gente haga más deporte, se anime, y no es fácil. Cuando hay un problema cardíaco no es fácil detectarlo en un chequeo normal. O sea que es un tema controvertido. No estoy seguro que actuaciones de prueba de esfuerzo anterior y eso te detecten arritmia rara y demás. A no ser que te toque un Dr. House, uno de esos que vea antes que... Sí que habría que concienciar más de que no se debe de hacer una prueba de esta exigencia sin una preparación, ¿no? Sí, que no sea... Bueno, te pongo un ejemplo, un artículo en el New England, con millones de participantes, vieron que se morían. ¿Cuál era la causa de muerte? Gente que no estaba preparada, que no había hecho nunca, que tenía en la bucket list hacer un maratón. Muerte siempre a partir del kilómetro 30, gente que no había pasado de X kilómetros intentando, y siempre había una patología cardíaca subyacente. Lo que pasa es que algunas difícil de diagnosticar en un chequeo. Te tienes que hacer una resonancia para ver una miocardiopatía hipertrófica de esas raras o algo así. Yo creo que es sentido común y... No sé, hay un poco de educación, ¿no? Y supervisión también, o sea, es decir, que igual que ha dicho Carmen, al final el ejercicio físico tiene que estar individualizado, y esa individualización supone que si tú estás supervisado por un profesional no te va a poner a correr 10 kilómetros el primer día. Lo que va a hacer es generar una preparación de todos tus sistemas para que llegue el momento en el que puedas hacer ese ejercicio y lo puedas sostener en el tiempo, que quizá incluso es más importante, ¿no? Yo veo un aspecto importante, único de la profesión del licenciado en deportes o en ejercicio. Lo vemos en los niños con cáncer, que yo considero en potencia un profesional sanitario que pasa más tiempo con el paciente o la persona en cuestión que las enfermedades, que los médicos. Tiene una cantidad de datos de feedback día a día que toca, es una ocasión única para conocer mejor a esa persona y para estar en contacto con los demás profesionales. No sé, yo creo que es una situación un poco única, una pena que no se aproveche más, yo creo. Y luego otro grupo, para mí el más desatendido, son las personas muy mayores. Es que me da mucha pena. Habéis visto lo que hay en los parques. Yo creo que no tenía que haber sitios especiales. Yo me gustaría ver a los mayores... Los aparatitos. O sea, a mí me gustaría ver a los mayores con sus zapatillas de felpa, que yo tengo una de esas, mi segunda adquisición material buena, en los gimnasios donde hay chicas atómicas y chicos apretados. Me gustaría ver a esos mayores. Entonces diría, ese es el gimnasio. Si no, para mí los gimnasios son sitios de estética, no de salud. Ahí lo dejo. Borja, desde un punto de vista técnico, si quieres, ¿no? De la tecnología que nos puede ayudar en todo esto, ¿qué podemos esperar? A ver, estamos en la era de lo que se denomina el Big Data, la inteligencia artificial. Yo creo
que más que futuro es casi presente, que esa cantidad de datos que manejamos nos va a llevar hacia una medicina de precisión también en lo que respecta a los estilos de vida. En mi lista de deseos, lo que yo quisiera ver es que tuviésemos a bien los que investigamos con esta cantidad de datos, que esas conclusiones o ese tipo de investigaciones que hacemos, digamos, sirvan para todos, ¿no? Y que sean democráticas, porque muchas veces lo que hacemos es, y se ve con el uso de wearable, aunque cada vez más gente de cualquier estrato social tiene wearable y podríamos usarlos para favorecer a todos, pero lo que vemos a veces es que esa distancia entre, lo voy a mal llamado rico-pobre, como que se agranda, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que usar los datos y usar esta era nueva que nos viene para beneficiar a todo el mundo, ¿no? Eso sería en mi lista de deseos, y eso es lo que yo por lo menos intento. Además formo parte de un laboratorio que se llama Data Science for the Common Good, que está en Escocia, pero que tiene nodos en distintos países, y a mí me encanta esa idea, ¿no? Así me gustaría acabar. Gracias. Pues muy bien. Yo creo que nada, solamente... bueno, podemos dejar abierto unos minutos si hay alguna pregunta o comentario del público. Hay uno por allí. Hola. Felicitaros, lo primero, por la excelente presentación y el trabajo que hacéis en general. Yo soy psiquiatra, soy Ana Catalán, y la pregunta era, me interesaba mucho lo que has comentado, que habéis comentado en general todos, pero creo que sobre todo ha sido la doctora Lidia Abrea, de estas unidades deportivas que se empiezan a abrir desde la primaria. Allí en Euskadi lo que sí que tenemos es una colaboración con la Fundación Athletic, donde llevan a personas con problemas de salud mental a jugar al fútbol, ¿no? Personas que son de la Fundación Athletic. Pero hay una peculiaridad, y eso es una pregunta como abierta para todos, y es que no corren en el fútbol, sino que andan detrás de la pelota. La explicación, que a mí me parece un poco estigmatizante, y la pregunta iba por ahí, es que se pueden lesionar, que no tienen la forma física, son pacientes todos ellos con psicosis, la forma física a lo mejor esperable para la edad. Y a mí, claro, hay algunos que me dicen, son personas muy jóvenes, que es que andando detrás de la pelota, pues estamos bien, pero es que esto es un poco... Entonces, a ver qué opináis sobre esto, y sobre todo si yo tengo una persona que quiera derivar a una de estas unidades, si sabéis, como has mencionado antes Euskadi, pues yo he dicho, si esto lo podemos hacer también desde los centros de psiquiatría, los hospitales. Gracias. Gracias. ¿Contesto yo? Pues, a ver, como he comentado, la implementación de ese programa va poco a poco, los fondos llegaron hace relativamente poco, entonces se están desarrollando los aspectos formativos y los aspectos de generar esas unidades, ¿no? Y cada comunidad autónoma va con un tiempo distinto. En Euskadi no sé exactamente si están en marcha, sí que es verdad que creo que en ese sentido tenemos todavía que trabajar mucho para que no sean muchas veces fundaciones o no sean entidades ajenas a nuestro sistema sanitario las que ofrezcan este tipo de cosas, sino que tendría que estar dentro del sistema sanitario, ¿no? Y tampoco quizá debería estar a expensas de unos fondos europeos, sino a expensas de unos fondos nacionales que estén consolidados en el tiempo, ¿no? Lo de andar y correr, yo creo que es una cuestión de seguridad con respecto a quién les viene, desde mi punto de vista. Probablemente la mayor parte no lo puedan hacer, no puedan correr, y por eso se estandariza, porque si tú tienes un grupo al final tienes que estandarizar, si juegan todos al mismo, la misma entidad deportiva o el mismo deporte, ¿no? Creo, desconociendo un poco la situación. Y sí que es verdad que allí en Euskadi conozco gente que está trabajando de forma muy significativa, Sara Maldonado con su grupo en la Universidad del País Vasco, con Illargi, con Mikel, y creo que se están haciendo cosas. Aitor Coca también está allí, Borja, o sea que hay gente que al final nos movemos y vamos consiguiendo cosas, pero creo que todavía queda mucho por estandarizar. Teníamos una pregunta aquí y otra en la tercera fila. Buenos días, Pablo Laponcina, del Hospital La Paz. Yo quería hacer una pregunta muy corta y una referencia también muy corta. Me gustó mucho en el documento que hablabais de, más que recomendación de ejercicio físico, también de ejercicio físico aeróbico, el ejercicio físico que aumente la masa muscular para evitar la sarcopenia en los mayores. Y quería preguntaros si tenéis datos
nuevos o concretos o estudios que no se hayan publicado sobre la utilidad o la importancia de la sarcopenia y la relación con las enfermedades neurodegenerativas del adulto. Esta es la pregunta. Y el comentario es, felicitando a la mesa y el documento, es que para que en la historia clínica podamos objetivar realmente las cosas, necesitamos estándares y codificaciones de esto, ¿no? O sea, qué es poco ejercicio, qué es mediano, qué es mucho, y todo esto se necesitan para que los ordenadores y el Big Data pueda sacar conclusiones, estandarización y codificación, que creo que en esto no está hecho. ¿Quién quiere contestar? Cuéntalo las historias clínicas. Sí, en cuanto a la primera pregunta de la sarcopenia, bueno, no es mi ámbito la parte, la parte del neuro, pero es un problema común a muchas enfermedades. Normalmente la sarcopenia, por ejemplo, en población oncológica y también en población con otras patologías como las que usted ha citado, se relacionan con riesgo de caídas, pérdida de fuerza y también, por ejemplo, en oncología con reducción de la supervivencia y de recaídas. Es decir, no es un tema banal. Por eso, ahora la Organización Mundial de la Salud no solo ha dado peso al ejercicio aeróbico, al andar, al correr, a coger una bici, sino que recomiendan esos 2-3 días de entrenamiento de fuerza. ¿Cómo hacer ese entrenamiento de fuerza? Pues volvemos otra vez. El ejercicio físico tiene que ser individualizado. Es como una pastilla. Necesitamos hacer, sobre todo en patología, en todo, ¿no? Pero si vamos a patología, esto hay que tenerlo más en cuenta, unas evaluaciones iniciales para ver de qué niveles partimos y a partir de ahí prescribir una progresión segura, adaptada a cada enfermedad. Y siempre, como hemos dicho antes, de forma multidisciplinar. Es decir, si es el neurólogo con el que tenemos que hablar, hay que hablar con él para ver si realmente ese tipo de ejercicio que nosotros creemos que es el adecuado es compatible con el tratamiento que le están dando o con los efectos secundarios que tienen. Pero en general, en muy pocas ocasiones se ha demostrado que el ejercicio no sea seguro. Pero claro, volvemos a lo mismo, tiene que ser individualizado, con unas pruebas de valoración y un seguimiento. Y eso puede ser común a casi todas las patologías. Pero sí, el tema de la sarcopenia es un tema grave. ¿Por qué? Porque al final lo que lleva es a un deterioro en la capacidad funcional del paciente que se traduce en no poder subir y bajar escaleras, no poder ir al baño solo, no poder ir a hacer la compra, y eso impacta negativamente en la condición física, en los niveles de sedentarismo y en la calidad de vida. Y entramos en un círculo vicioso que hay que romper con actividad física. No sé si he respondido. La última pregunta y ya tenemos que terminar. Sí, muchas gracias. Yo soy Susana Rodríguez, investigadora en biología molecular del CSIC de Valencia. Y quería preguntaros en concreto, aunque sé que la pregunta va a ser un poco trivial, sobre el impacto de la nutrición y cómo vosotros interactuáis con la gente que da de comer a estas personas para tener una visión mucho más integradora de lo que está haciendo en sí el ejercicio. Porque, bueno, actualmente todo lo que habéis comentado de epigenética, el metabolismo tiene un impacto muy, muy fuerte en la marca de epigenética y quería saber cómo lo estáis abordando. Gracias. Pequeñas frases. Y gracias por la charla. Pues, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, nosotros ahora estamos empezando un proyecto de investigación en donde combinamos la parte de ejercicio y dieta en niños con leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué problema tenemos? Que este tipo de terapias no farmacológicas cuesta implementarlas por diversos motivos. Por un lado, porque hay evidencia científica, pero hay que generar más y el ámbito clínico se basa por esa evidencia científica. Segundo, a veces cuesta darle la importancia, ¿no?, a este tipo de terapias no farmacológicas, la importancia que tiene, y es
lo que tenemos que hacer es, gracias a este tipo de jornadas, educar a la población, porque sin educación no nos movemos. Y finalmente, iba a decir algo que se me ha ido. Pero bueno, o sea, estamos, eso que no forma parte todavía del tratamiento clásico de los pacientes, porque cuesta dinero. La última y ya cerramos. Solo un apunte a esto y desde el punto de vista más epidemiológico y salud poblacional, por ejemplo, en los estudios epidemiológicos, normalmente trabajamos en pequeños silos, ¿no? O sea, si yo me dedico a la actividad física, pues yo analizo datos enfocados a la actividad física, si otro es nutricionista. Ahora sí que es verdad que vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos en la era del Big Data, estamos intentando integrar pues el esposoma, el exosoma, las ómicas, y ahora sí que se va a empezar a ver una verdadera integración de distintos estilos de vida, también cómo impactan no solo uno, sino todos en conjunto en predecir, por ejemplo, enfermedad o mortalidad prematura. O sea que no, pero estamos en ello y ya se están viendo algunos trabajos. Y disculpa que quería apuntar eso. Nada, pues ya cerramos. Solamente agradeceros de nuevo el magnífico informe que habéis preparado y gracias a los asistentes por la sesión. Gracias. Gracias.